El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy con la presencia del senador Jorge Prieto Riveros, de la Alianza Verde, senador del Llano, de la Orinoquia colombiana. Bienvenido, senador, a este espacio. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los oyentes de este prestigiosísimo programa que pues ya estamos aprendiendo a escuchar allá nuestros llanos de Casanare y la comunidad está pendiente de ello. Senador, estamos en un momento crítico del proceso de paz. Usted es optimista frente al proceso de paz. Usted es un hombre formado en la izquierda democrática. ¿Cree que este proceso es impostergable y que pese a todos estos obstáculos debe llevarse a feliz término? Yo creo que este proceso es irreversible, tanto para las FARC, pues que tienen los deseos de hacer dejación de armas. Yo creo que lo que se está discutiendo en Cuba es cómo las FARC hacen dejación de armas o la utilización de las armas como una forma de hacer política. El proceso de paz vendrá luego en la solución que tienen a los problemas que tiene el pueblo colombiano. ¿Qué vamos a hacer con la tierra, la educación, la salud, la vivienda y tantas cosas de la pobreza de este país, porque es un país en donde la gran mayoría son pobres y tal como decía el Papa, son factores que generan violencia, la desigualdad enorme. Entonces yo creo que si las FARC en estos momentos están rectificando 50 años de lucha, pero también 50 años de equivocaciones, que llevaron a que mucha gente muy buena en este país fueran asesinados, no solamente la militancia de las FARC o del Partido Comunista o de la UP, sino al lado de eso muchos intelectuales, dirigentes cívicos, dirigentes campesinos, en donde el ejército y el Estado pues no hacían diferencia, sino que también eran perseguidos y sacrificados muchas veces. Por eso es muy bueno este proceso y hay que apoyarlo. A propósito de tierras, usted como líder que ha sido agrario en su departamento y en toda la Orinoquia, impulsó en alguna época una especie de reforma agraria en su departamento. Cuéntenos esa historia. Sí, la ley 200 de 1936, que fue la ley de tierras de López Pumarejo, y posteriormente la creación del INCORA, la ley 165, no contemplaban la aplicación de estas normas en la Orinoquia mal drenada, en los llanos de Casanare, por ejemplo, porque se decía que eran tierras incultas, tierras que no se podían poner a producir. Consecuencialmente, los dueños de las tierras allí eran los dueños de los grandes hatos, que incorporaban a su haber miles o decenas de miles de hectáreas y pues lógicamente le permitían a los campesinos fundarse, lo que nosotros llamamos, o sea, construir su casa, sus ranchos y sus plataneras, topocheras, yucales para producir comida, y lo hacían porque todos los llaneros pequeños económicamente eran trabajadores de los hatos. El hato fue la gran empresa, que hay que reconocerlo, la gran empresa que se fundó allá y que durante mucho tiempo la sociedad giró en torno a los grandes hatos. Pero la ley se creó para que fueran adjudicadas esas tierras a los campesinos que trabajan directamente la tierra y para producir alimentos, y el INCORA no les adjudicaba. Nosotros iniciamos un proceso de apoyar a aquellos campesinos que querían trabajar su tierra, pero que no se les permitía, y cercarla porque eran terrenos baldíos, jurídicamente no se podía nadie oponer a ello, más sin embargo, digamos, los grandes hatos tenían un poder sobre las autoridades de policía
que restringían el uso de la tierra de estos campesinos, y por medio de una lucha muy democrática, muy pacífica, aunque algunas veces llevaba hasta en enfrentamientos con la policía, se logró que el INCORA empezara ese proceso de adjudicar a los pequeños y medianos campesinos. Eso fue exitoso, con una consigna que la habían lanzado años atrás. La tierra para quien la trabaja. La tierra para el que la trabaja. Primero se decía la tierra para quien la trabaja, nosotros le pusimos para el que la trabaja, para singularizar un poco más al campesino propietario, al ocupante de la tierra. Vámonos un poco más atrás, senador. ¿Cómo se forja ese líder que usted ha llegado a constituirse en su región, en su departamento, desde las aulas estudiantiles en la Universidad Nacional? Sí, primero pues uno en el campo colombiano, en el campo llanero, uno desde temprana edad es útil económicamente. Es decir, uno ayuda en los quehaceres de la casa y lo hace uno con todo el cariño. Digamos, la alegría más grande es cuando los padres lo dejan montar solo a caballo y salir a la sabana. Entonces, cuando ayuda a uno a ordeñar las vacas, a becerrear y todo esto. Bueno, entonces uno es, y los niños en esa época, todos aspirábamos era con tener un hato ganadero en las profundidades del llano, entre más alejado y lleno de naturaleza, mejor. Ahí aprendimos desde niños a valorar el trabajo, a valorar la naturaleza, las aguas principalmente, pero como a todos también nos llega la mamá, nos coge de una oreja y dice, mijito, a estudiar. El futuro de ustedes está en el estudio y no en ponerse a producir una gran riqueza. Mi mamá era una mujer muy inteligente, muy sociable, y bueno, pues estudiamos la primaria en las escuelas del llano, el bachillerato, teníamos que venir a Boyacá, a Sogamoso, principalmente, y luego la universidad. Yo ingresé a mediados de los 70 a la Universidad Nacional de Colombia, inicié estudiando filosofía y letras, posteriormente derecho, me echaron de filosofía, me echaron de derecho, me reintegraron luego para una sola carrera, porque uno podía hacer dos carreras, y terminé Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. A uno le daban el título de doctor en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, porque era una carrera enfocada hacia lo social. Eran épocas de gran convulsión política y sobre todo de gran convulsión y manifestaciones estudiantiles. Sí, acababa en los movimientos estudiantiles en Francia, recordemos mayo del 68, el movimiento estudiantil colombiano que en el año 71, bajo la dirección, entre otros, de Marcelo Torres, un gran dirigente de la Juventud Patriota a la cual yo me vinculé, hoy Marcelo es también militante de la Alianza Verde, en donde la consigna era por el derecho a la educación pública. Con el senador Jorge Prieto Riveros, un auténtico líder de los Llanos Orientales, del partido Alianza Verde, estamos dialogando aquí sobre su apasionante trajinar por la política aquí en Congreso y Sociedad. Regresamos en unos instantes. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Aquí en Congreso y Sociedad, de nuevo con el senador Jorge Prieto Riveros, conociendo su historia de vida. Senador Jorge Prieto, después de mucho trabajar con los campesinos de su región, de hacer indudablemente una obra grande en función de ellos, de rescatar el campo, la actividad agropecuaria, siempre bajo un concepto ecológico de desarrollo sostenible,
Usted llega a la gobernación de su departamento. ¿Cómo fue su desempeño y qué adversidades tuvo que afrontar en ese momento? Bueno, yo llego a la gobernación por elección popular para el periodo 1998-2000. Pues allí prácticamente en esta época el paramilitarismo y la guerrilla pues influían mucho en la celebración de contratos y en los proyectos y programas a desarrollar. Nosotros tuvimos que, y por otra parte las compañías petroleras. Yo señalo con mucha seguridad, y lo digo con el ánimo de que se corrijan estas cosas, que las compañías en muchos lugares del país son cómplices, tanto de la guerrilla como del paramilitarismo, y pues eso habrá que corregirlo. Igualmente, los movimientos sociales que se gestan es porque no saben manejar a las comunidades, llegan pues como si estuvieran invadiendo un país, una región, y no respetan a las comunidades ni a las autoridades siquiera que están allí. Entonces dañan las aguas, los nacimientos de agua, las vías las dañan y no hacen ninguna reparación. Siempre generan descomposición social del campesinado, y hay desplazamientos del campesinado, y no se sientan a discutir con los líderes para saber qué hechos, cómo hacer para minimizar en parte, aunque fuera, los costos sociales y ambientales que ellos generan. Entonces, yo recibí una gobernación con una cantidad de proyectos y de contratos aún orientados hacia obras que no eran prioritarias. Yo tuve que echar atrás todo eso, y pues había influencia de estos sectores al margen de la ley, pues lógicamente que hubo la reacción por parte de ellos, y eso generó el que parte de mi familia, primero un cuñado que era director de la Corporinoqui, que estaba haciendo investigaciones sobre las compensaciones que tienen que pagar las entidades petroleras, y fue asesinado por grupos paramilitares. Posteriormente un sobrino, 2 hermanos, y yo mismo sufrí atentados por parte de los grupos paramilitares, y mi esposa Julieta Vargas de Prieto fue secuestrada durante 2 meses por la guerrilla colombiana también. Entonces, todas estas situaciones... ¿Era un secuestro de carácter extorsivo? No, no fue de carácter extorsivo, y pues eso tengo que reconocerlo. Querían ellos que nosotros, junto con los gobernadores de Boyacá y Cundinamarca, el procurador general entonces, trajéramos una propuesta por parte de este grupo guerrillero al gobierno nacional, pero sin embargo con engaños, querían que dictara conferencias. Mi esposa en algunos municipios de Boyacá la llevaron y posteriormente la secuestraron. Realmente no hubo ninguna petición de dinero, pero sí nos costó a nosotros de nuestro bolsillo todo lo que tuvimos que ir a recorrer para poder encontrarla y lograr pues que la soltaran. Afortunadamente no hubo nada que lamentar. Y frente a todas estas adversidades, ¿cuál fue el balance final de su gestión como gobernador? Yo me dediqué especialmente, y fíjese que en eso coincidimos con Santos, que es en 2 cosas que yo personalmente coincido y que coincide mi partido, que es en el proceso de paz, es necesario darnos la pela en eso, y en que la educación es la base del desarrollo de una región, de un país. Yo esta concepción la he tenido desde siempre, educación. Si nosotros educamos al pueblo, el pueblo puede levantar mejor la cabeza, no dejarse pues llevar por las bondades que ofrecen los corruptos. Y invertí principalmente en la educación y la investigación científica. Yo creé una universidad, fundé la Unitrópico, que es una universidad fundada por el departamento de Casanare, unos centros de investigación como en genética animal, cuando en el país hasta ahora empezaba a hablarse de transferencia de embriones. Nosotros creamos uno de los laboratorios más importantes allí, un banco de semen, pues para mejorar la calidad de nuestros ganados, ya que somos una región eminentemente ganadera.
También iniciamos los procesos de producción limpia. Trajimos investigadores cubanos, peruanos, las cebas intensivas, la ganadería intensiva, y laboratorios también para piscicultura, ya que es una región que puede estar en Piedemonte llanero, puede ser, las aguas vienen con mayor cantidad de oxígeno y puede desarrollarse allí una industria de la piscicultura, pero desafortunadamente los siguientes gobernantes no siguieron con ese proceso, han descuidado a la universidad, dejaron que se acabaran los centros de investigación, pero tenemos la obligación de recuperarlos. Igualmente nos preocupamos por la vivienda. Uno sabe, uno que ha vivido al lado de la pobreza allí. Yo soy un hombre que soy finquero, pero en mi trabajo, en la finca, yo estoy al lado del trabajador y hago el mismo trabajo y competimos con ellos. Los llaneros tenemos esa particularidad. Nos gusta lo que hacemos, nos gusta el trabajo del llano y competimos entre todos, y ahí se destaca es el mejor, no porque sea el patrón, ni porque sea el hijo del patrón, ni nada por el estilo, sino es algo que ocurre realmente muy particular en los llanos orientales, en donde la gente se siente satisfecha del trabajo que hace. ¿Y ha encontrado usted aquí en el Senado de la República un escenario propicio para trabajar por su región y por sus temas obsesivos como el agua, como la defensa del medio ambiente, el desarrollo agropecuario? Sí, para mí el desarrollo del país debe hacerse no con base en la venta de nuestros recursos naturales. Ningún país en el mundo se ha desarrollado vendiendo sus riquezas naturales, vendiéndolas en crudo, sobre todo. Nosotros somos una región que está catalogada entre las 5 países del mundo aptas para producir alimentos, y los llanos orientales, la primera, pues, que tiene condiciones específicas para producir alimentos. Entonces yo creo que el desarrollo del país debe hacerse a partir del campo, no desplazando al campesino, sino convirtiendo a los campesinos en empresarios. Si el Estado interviene y les asesora cómo producir mejor, cómo mejorar la calidad de sus productos y cómo venderlos, pues el campesino va a tener la oportunidad de convertirse en empresario. Pero hay un tema fundamental que es el agua. Yo no entiendo cómo nuestro país, el gobierno no se ha preocupado por conservar el agua, cuando hoy en el mundo es el primer factor de preocupación. Pues aquí en Colombia, en Montería, en estos momentos se desarrolla y está culminando una integración de alcaldes de varias ciudades del mundo que cuentan su experiencia sobre las bondades que tiene el de recuperar nuestros ríos, ¿no? Y en Corea del Sur. Tiene Colombia una de las mayores riquezas hídricas del mundo, creo que Claro. un río por cada día del año. Nuestra oferta hídrica es 7 veces mayor al promedio mundial. El agua dulce en el mundo es apenas el 3%, y de ese 3%, la mayoría, el 70%, está subterránea, y la otra, y el 67.9% está en los glaciares, y apenas un solo 0.3% es la que corre por los ríos, lagos y lagunas, las aguas superficiales, y eso se están agotando, y si nosotros no las cuidamos, pues. En Corea del Sur también en este momento se lleva a cabo un congreso mundial por el agua como factor de desarrollo, y nosotros aquí sale el presidente de Ecopetrol a decir que no nos podemos dar el lujo de no utilizar el fracking, que es una forma de explorar y explotar petróleo, pero que causa unos daños ambientales enormes, especialmente en las aguas, y pues que tenemos que escoger entre utilizar el fracking o más impuestos. Es decir, como si el agua lo convierten en un elemento más, como si fuera una vaca o cualquier otro inmueble, pues, para vender. Me parece que el agua debe ser sagrado. El agua debe ser, como dicen los indígenas, que la podamos utilizar preferencialmente los seres humanos, como utilizamos el sol, el viento, los árboles, la naturaleza, en fin, sin que eso se convierta
en una mercancía. El senador Jorge Prieto Riveros, un defensor del medio ambiente, un líder agrario, un hombre con mucha conciencia social, que debuta aquí en el Senado de la República y que es nuestro invitado en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos para la parte final de esta entrevista. ¿Cómo no pensar en sus manitas, en su carita, si desde que está con nosotros solo pienso en su futuro? Por su salud, por su educación. Cada niño cuenta, cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. Autoridad Nacional de Televisión. Usted está viendo Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado. Regresamos a Congreso y Sociedad para este segmento final de esta entrevista con el senador Jorge Prieto Riveros, un auténtico llanero. Es el más grande placer del llanero cabalgar sobre la llanura. Claro, la relación entre jinete, caballo y toro, digámoslo ya, es muy íntima, es algo pues que a uno le nace. El coleo nace de eso, el coleo nace del trabajo del llano. El coleo es una forma de trabajar los ganados, tanto en el corral como en la sabana, que se llevó como espectáculo y ahora es deporte, no es la intención maltratar a los animales como algunos lo han visto. El llanero goza del trabajo, nuestros folcloristas le cantan al trabajo, le cantan a la naturaleza. Si hay algo relacionado con la defensa del medio ambiente es el folclor llanero y por eso lo respetamos. La música llanera, ¿usted ama su música? Claro, el arpa, el cuatro, las maracas, pero especialmente la bandola. La bandola es el instrumento mayor típico de los llanos de Casanare. El arpa está más relacionado con nuestro hermano país venezolano, pero el instrumento típico es la bandola, que se tocó en las costas del Cusiana, en los municipios de Maní, que es la cuna de la bandola, e igualmente Tauramena y Monterrey. Por eso, pues, esa relación que nosotros logramos con el partido Alianza Verde, que defiende y que se identifica con nosotros en el folclore y en la defensa de la naturaleza. Nosotros hoy el partido está organizando dos proyectos de ley. Uno, los consejos ambientales, los consejos municipales ambientales, es decir, que intervenga la comunidad o esos consejos en la discusión que hace el Estado cuando se va a hacer una actividad sísmica, una actividad relacionada con la búsqueda de minerales. Y las regalías ambientales. Toda actividad minera causa problemas, no solamente sociales, sino principalmente de contaminación de las aguas, de los ríos. Entonces, que se destine parte de esos recursos, de esas ganancias enormes que tienen las compañías petroleras y el Estado, pues para regular, para arreglar en parte todos esos gastos, todos esos daños que quedan en las regiones productoras de petróleo. Un poco más sobre esa cultura llanera, una canción llanera, un compositor. Pues nuestro ídolo es Orlando el Cholo Valderrama, y de hombres y de mujeres, indudablemente Elda Flores, una maniseña que tiene una hermosísima voz, y se destaca también muchas otras, Lisbeth Cedeño, que está allí, Walter Silva, un poreño, Pore, la capital, la primera capital de la Nueva Granada independiente. Es un excelente cantante y compositor que le canta todas estas cosas simples de la vida, ¿no? Que habla el chino de los mandados, los quehaceres de la casa, lo que hace un niño, lo que le comentaba al comienzo,
el niño que le ayuda a la mamá a regar las matas. Entonces eso es muy Igual bonito. que hacían los caballos, como lo hace el cholo. Sí, claro, el cholo, pues además de ser un artista, también es un buen vaquero. Se crió allá con los padres que eran muy dedicados a los trabajos de llano, y el cholo es un buen jinete, ahorita está un poquito gordito ahí, ¿no? Yo sé que ahorita va a tomar represalias contra mí porque le digo gordo, pero es un excelente llanero, un hombre que quiere a su tierra, está dedicado a su finca y allá compone sus nuevas canciones, y pues es invitado a muchas partes de Colombia y del mundo para exponer su música. ¿Organiza parrandos llaneros? Claro, todos los llaneros llevamos un parrando en el corazón y en la cabeza, en la mente. Sí nos gustan los parrandos, no solamente beber trago, los parrandos no son solamente para eso, sino también para charlar, para intercambiar cosas, para divertirse en forma sana, generalmente con la familia. No es fácil que un líder de su departamento, como lo es usted, haya llegado al Senado de la República. Se necesitan muchísimos votos para llegar a un escenario de estos. Entiendo que sus viejos amigos de militancia política y sus compañeros esparcidos en todo el país votaron por usted para que usted llegara acá. Sí, eso se trató de ello. Primero, en mi tierra, en los llanos orientales, enfrentarse uno a la corrupción. Sin embargo, la mayor votación la saqué en los llanos orientales, Casanare, en Arauca, en el Bichada, parte en Boyacá, pues nosotros somos una región que formamos parte antes del departamento de Boyacá. Y algo que me llamó mucho la atención y que de gran alegría es que en todos los departamentos de este país hubo compañeros de la Universidad Tirapiedra 1, nosotros con quienes divergíamos mucho y hacíamos grandes debates, que votaron. Entonces encontraba uno 20, 30, 50 votos, 5 votos, ¿no? Después que lo llamaban a uno, oiga, ya le voté, personas que llevábamos 20 años sin vernos, 30 años, y eso me llenó a mí de mucha satisfacción. Pero principalmente la labor que había hecho como gobernador en el departamento, la defensa de los recursos naturales, la vivienda de interés social, la vivienda digna. Nosotros le colocamos las mejores viviendas de este país, las hicimos allá en mi departamento, con pocos recursos, y sobre todo la inversión por la educación y la defensa del campo, la modernización del campo, que es necesario que el gobierno entienda, y en eso estamos en condiciones de colaborar, cómo no se pueden desarrollar determinados proyectos desde la capital de la República. Colombia no es Bogotá, la mayoría de Colombia está en las regiones, y regiones tan especiales como los llanos orientales, y solamente podemos entender lo que quiere el llanero, lo que quiere el campesino, nosotros que convivimos con ellos, y por eso nosotros sí le hacemos un llamado de atención para que el desarrollo del campo se haga a partir del pequeño y del mediano propietario, y no nos oponemos a la gran agroindustria, lógicamente que no, pero los grandes industriales del campo no necesitan el apoyo decidido y directo del gobierno, como sí lo necesitan los pequeños. Bueno, ahí está el cuerpo entero del senador Jorge Prieto Riveros, un líder agrario, un luchador. En su rostro se trasluce la lucha de muchos años, pero también hay un brillo de esperanza porque la paz llegue finalmente al país y sea la herramienta para una gran transformación social. Pues muchas gracias por esta oportunidad, y desde los Llanos Orientales le damos un saludo a este maravilloso programa, y a usted, señor director, muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad. El anterior programa fue financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.